Hola, queridos estudiantes de décimo. En esta oportunidad les traigo un video que habla sobre el tema de ángulo central de la guía. Entonces vamos a explicar la última parte de la misma guía. Entonces el tema primordial tiene que ver con ángulo central. Cómo encontrar la magnitud de un ángulo central en radianes con los datos del arco de circunferencia y el radio de la misma circunferencia. Entonces hay unos ejemplos también, como vamos a ver a continuación, que hablan sobre algunas aplicaciones que tienen que ver con velocidad angular y velocidad inicial. Sin más preámbulo, vamos a explicar el tema como tal. La definición de ángulo central. El término ángulo central de un círculo se refiere a un ángulo cuyo vértice está en el centro del mismo. En geometría plana se determina que si dos ángulos centrales, θ y θ1 o sub 1, de un círculo de radio r, interceptan arcos de circunferencia de longitud S y S sub 1 respectivamente, y si θ y θ sub 1 se miden en radianes, entonces tenemos la siguiente relación. ¿Qué significa esto? Dicho de otra manera, que si el ángulo es interceptado por un arco de circunferencia, va a depender mucho de lo que mida el arco de circunferencia. Es decir, dependiendo de cómo es por decirlo de alguna manera, la longitud del diámetro de la circunferencia, del arco de circunferencia, pues va así mismo a ser el ángulo. En este caso, el ángulo como tal no depende del radio de la circunferencia, depende más bien del arco que subtiende el ángulo como tal. Entonces, la fórmula, es θ sobre θ sub 1 igual a S sobre S sub 1. Esta fórmula en un comienzo no la vamos a utilizar, simplemente la traigo en estos momentos para explicarles en qué contexto estamos nosotros en el tema de ángulo central. En el caso particular, si consideramos el caso especial de que θ sub 1 es igual a un radian, es decir, que el arco de circunferencia, o más bien el ángulo, mide un radian porque el arco de circunferencia que lo subtiende es igual a un radian, es decir, al radio de la circunferencia, entonces el arco de circunferencia, como dice acá, es igual al radio de la misma. Y obtenemos lo siguiente: que θ sobre 1 es igual a S, es decir, arco de circunferencia sobre el radio. Esto da el siguiente resultado: si un ángulo central θ de una circunferencia de radio r intercepta un arco de longitud S, entonces la medida en radianes de θ está dado por θ es igual a S sobre r. Recordemos que gráficamente, para que entendamos un poco más qué es un ángulo central y qué es un arco de circunferencia, obviamente debemos tener en cuenta la circunferencia como tal. El ángulo central, como vemos acá, es el que está aquí en color verde, ¿cierto? Que está siendo limitado por las dos semirrectas, ¿cierto? Y el ángulo central simplemente es aquel que donde su vértice coincide con el origen del plano o el centro más bien de la circunferencia. A eso se denomina un ángulo central. El arco de longitud o el arco de circunferencia es tenemos este pequeño arco que está aquí como en rojo, el borde de la circunferencia que está como en rojo. De acuerdo a este pequeña longitud la denominamos S, o arco de longitud o arco de circunferencia. Vamos rápidamente con un ejemplo. Y es el primer ejemplo. Un ángulo central es subtendido por un arco de 10 centímetros de longitud en un círculo de radio igual a 4 centímetros. Obtener la medida del ángulo en radianes y su medida en grados.
Solución. Lo primero que debemos hacer es calcular la magnitud del ángulo, o eso es lo que nos están pidiendo, pero en radianes, ¿cierto? Eso sería lo primero que deberíamos hacer. Antes de saber su medida en grados, debemos saber la medida del mismo ángulo en radianes con la formulita que hace un momento les enseñé, que es esta misma, que es esta que está acá. Entonces voy a utilizar esa fórmula e identifiquemos, por decirlo así, las letras o las variables que están inmersas en la fórmula. Conociendo que S es igual a 10 centímetros, es decir, el arco de longitud o arco de circunferencia es igual a 10 centímetros y el radio es igual a 4 centímetros, lo que hacemos es reemplazar de manera adecuada. Al reemplazar tenemos que θ es igual a 10 centímetros sobre 4 centímetros, eliminamos las unidades, centímetros con centímetros se eliminan, simplificamos la fracción 10 cuartos, sacamos segunda de 10, 5, segunda de 4, 2. Y podríamos dividir al final 5 medios y nos queda 2,5 radianes. Es decir, que el ángulo central en ese caso va a ser de 2,5 radianes. Punto B es este mismo ángulo θ, pero en grados. Entonces, en este caso, θ, como sabemos que mide 5 medios radianes, lo multiplicamos por el factor de conversión, ¿de acuerdo? Entonces, nuestro factor de conversión es 180 sobre pi grados. Al final, esta operación me tiene que dar en grados. Multiplicamos, o podemos simplificar aquí, podemos simplificar el número 2 con el 180, dado que 180 tiene segunda y por supuesto 2 tiene segunda. Segunda de 2, 1, segunda de 180, 90. 90 por 5, 450. Y debajo del 5 me quedó el 1 imaginario, 1 por pi, pi. Obviamente, para cuestiones prácticas, en algún momento si queremos dibujar este ángulo, vamos a dividir 450 entre pi. 450 entre pi, eso me da un valor aproximado de 143,24 grados. Es decir que 2,5 radianes en equivalencia en grados, o 5 medios radianes en equivalencia de grados, es 143,24. La fórmula θ es igual a S sobre R indica que la medida en radianes de un ángulo es independiente del tamaño del círculo. Por ejemplo, si el radio de la circunferencia es 4 y el arco que subtiende un ángulo central es 8 centímetros, entonces la medida en radianes es 8 sobre 4, eso me da 2. Y si el radio de la circunferencia es 5, y el arco mide 10 kilómetros, pues hacemos la misma división y me da el mismo resultado. Es decir, que el ángulo no depende en sí del tamaño de la circunferencia, no depende de eso, es decir, no depende del radio. Estos cálculos indican que la medida de un ángulo en radianes no tiene dimensión y por tanto puede considerarse como un número real. ¿Listo? Ahora, la fórmula que manejamos en el ejemplo puede usarse para calcular la longitud del arco que subtiende un cierto ángulo central θ de un círculo. En problemas de este tipo es conveniente usar la fórmula equivalente. S es igual a R por P. Esta fórmula sale de esta misma que tenemos acá, simplemente despejando la S, tomando la R que está dividiendo la S, pasa al otro lado a multiplicar, y tenemos que S es igual al radio por el ángulo. Eso para encontrar el arco de circunferencia o el arco de longitud. Tenemos el siguiente ejemplo, ejemplo 2. Es un ejemplo de velocidad angular y un ejemplo de velocidad lineal. La velocidad angular de una rueda que gira con rapidez constante es el ángulo generado por la unidad de tiempo por un segmento de recta que va del centro de la rueda hasta un punto P de la circunferencia, como se ve en la figura que tenemos acá. Es el ángulo generado, ¿cierto? Dice aquí, un ángulo generado a partir de una rueda que gira con velocidad constante
el ángulo generado en una unidad de tiempo establecido por la segmento de recta que va del centro hasta un punto P. Entonces dice que vamos a supongamos mejor que una máquina tiene una rueda con diámetro de 3 pies. Ojo, diámetro de 3 pies. Acá es necesario, en este caso, convertir el diámetro y saber cuánto equivale el radio como tal de la circunferencia. Aquí me están dando el diámetro. Sabemos que el diámetro es 2 veces la circunferencia. Entonces, se supone que la rueda gira a 1600 revoluciones por minuto. A. Calcule la velocidad angular de la rueda. B. Determine la velocidad a la que se mueve un punto P que está en la circunferencia de la rueda. Solución. Entonces decimos que si CA el centro de la rueda y P un punto sobre la circunferencia, puesto que el número de revoluciones por minuto es de 1600, es decir, va a dar 1600 vueltas por minuto esa rueda, cada revolución en sí genera un ángulo de 2 pi radianes, es decir, recuerden que una revolución completa en grados 360 y eso en radianes sería 2 pi radianes. El ángulo generado por el segmento OP en un minuto tiene una medida en radianes de 1600 revoluciones, ¿cierto? La que nos dan acá por 2pi, es decir, velocidad angular es igual a 1600 por 2pi, 3200 pi o simplemente 10.053,09 radianes por minuto. Esa sería la velocidad angular. ¿Listo? Pueden notar que el radio y la circunferencia no afecta en nada en el cálculo de la velocidad angular de la rueda. Literal B, la velocidad a la que P se mueve es la distancia que viaja por minuto. Esto se llama velocidad lineal de P. Esta distancia se puede evaluar usando la fórmula, esa misma fórmula, con R igual a 3 medios de pies. ¿Por qué? En este caso pues nos dan el diámetro, pero sabemos que para la fórmula vamos a utilizar el radio. Si el diámetro mide 3, pues en este caso vamos a dividir el diámetro entre 2, es decir, 3 medios. Y sabemos que el ángulo pues va a ser de 3200 pi radianes por minuto. Al reemplazar esos valores en la fórmula tenemos que 3 medios, en este caso el radio, por el ángulo, que en este caso pues sabemos que están radianes, 3200 pi radianes es igual a 4800 pi pies por minuto. Aproximando el entero más cercano, el valor es 15080 pies por minuto. A diferencia de la velocidad angular, la velocidad lineal sí depende del diámetro de la rueda o del radio de la circunferencia. Bueno muchachos, no siendo más, yo me despido y en una próxima oportunidad estaré con ustedes. Hacer la actividad individual y muchachos, detenerse en el video en algunos conceptos si de pronto tienen alguna duda. ¿Listo? Hasta luego.